Sí, doctor, yo lo escuchamos, todo bien. Ah, qué bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya hay 19 compañeros. Y este es un recordatorio nada más. Ahí está la vía aérea en rojo, una bolita, en izquierdo una X, ausencia de respuestas con una flecha a la izquierda en rojo, partiendo de la bolita que representa al oído derecho y una X con una flecha a la derecha. Vía ósea con enmascaramiento, las flechitas a la izquierda a la derecha, roja o azul, y ausencia de respuestas, la flechita indicando que ya no capta más el paciente. Vía aérea con enmascaramiento, un triangulito y un cuadro. El triángulo rojo y azul el cuadrado para el oído izquierdo y el triángulo para el oído derecho. Y cuando ya haya respuestas con la flechita, ahí vamos, ya no llega a otras frecuencias a captar el estímulo. Vía ósea con enmascaramiento, los corchetitos, ¿no? Un corchete como una C en rojo para oído derecho y con una C invertida en azul para oído izquierdo, y las flechitas cuando ya no hay respuesta en otras frecuencias y a otra intensidad. Hay un gran disconfort, se expresa, el sonido molesta, no hay confort en el sonido. Es un triángulo rectángulo en rojo para con el ángulo hacia adentro, hacia la derecha, y con el ángulo de 90 grados a la izquierda, y en azul para la izquierda. Ya con la ausencia de respuestas, pues la flechita, ¿no? El umbral de algiacusia, de ahí en adelante empieza a doler, ya no hay disconfort, sino dolor. Al escuchar, ya está lleno el triangulito en rojo, es un triángulo rectángulo con el ángulo a la derecha y el ángulo a la izquierda en azul también lleno. Aquí no se pone ausencia de respuestas porque ya el paciente no tolera, ese es el umbral en el que ya le provoca dolor el sonido. Entonces ya no hay que le subamos el volumen, nada, ya no se puede porque ya no es disconfort, es dolor y no lo tolera. Entonces ya no hay de que en esta frecuencia todavía hay ausencia de respuesta o todavía responde, no. Cuando aparece el triángulo relleno es que ya no hay manera de continuar con el estudio. Los umbrales aéreos o campo libre se representa con la S. Por ejemplo, esto se hace en los niños. Se hace un acostumbramiento, ellos no toleran, no pueden dar, recibir órdenes, escuchar con atención, están dispersos, andan en otra cosa. Y se hace un bocetito, un pequeño adiestramiento en campo libre, y se les golpea con la palma y vemos cómo responde, si voltea la cabeza, si lo sienten, ¿no? Y sonidos, luces, etcétera. Y este es en campo libre el estudio. Y ya cuando cae, ya no hay más respuesta, pues se pone en qué frecuencia y en qué intensidad, ya ese estímulo, ese estímulo ya decae. Los umbrales aéreos o campo libre amplificado, pues cuando usan, por ejemplo, auxiliares auditivos, lo mismo. Y en la unión de la vía aérea, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea enmascaramiento de vía aérea, ósea, enmascaramiento de disconfort, etcétera, se usa una línea continua en rojo y una línea continua en azul. Entonces, claro que distinguimos cuál es la azul si viene en blanco y negro. ¿Por qué? Porque están uniéndose X con X. Ya sabemos que es el oído izquierdo. En cambio, la roja, aunque sea en blanco y negro, la copia que recibamos del audiograma, sabemos que esta línea continua va de una bolita a otra bolita, o de un círculo a otro círculo, y estamos hablando del oído derecho. Lo mismo con los demás símbolos de abajo. La unión ósea, pues todas las uniones entre todas la vía ósea enmascarada, no enmascarada, etcétera, se hacen con línea discontinua. Y también sabemos que si estamos trabajando con cualquiera de estos símbolos, pues estamos hablando que estamos viendo la vía ósea, no la vía
aérea como es la línea continua. Bueno. Aquí tenemos un tipo de audiograma tonal. Por ejemplo, en este es un audiograma vocal. En el audiograma tonal son tonos puros. Y van, por ejemplo, de acá de las más graves a las más agudas. Y de las más suaves a las más intensas, ¿no? Hasta los umbrales dolorosos de la audición, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí es una sordera de conducción, ¿no? Y esta es una sordera de percepción. ¿Qué diferencia hay en este audiograma tonal izquierdo y derecho? En que aquí está arriba, más o menos, la vía ósea, y abajo la vía aérea. ¿Por qué sabemos que es vía ósea? Porque tiene discontinua la unión entre un símbolo y el otro, que en este caso sería enmascaramiento, ¿no? Y entonces acá, entre una bolita y otra, sabemos que están midiendo la vía aérea, y la unión es una línea continua. Y como está en rojo, pues es el oído derecho. Y si no estuviera en rojo, si estuviera en blanco y negro, pues sabemos que las bolitas son de vía aérea y corresponden al oído derecho. Y aquí hay un gap, una brecha, un aire hueso muy importante. Entonces aquí lo que se perdió no es la vía ósea, sino la vía aérea. Por lo tanto, quiere decir que esto es una hipoacusia de transmisión o conductiva. Y en cambio acá es una sordera o hipoacusia de percepción, ¿no? De percepción. Y entonces, ¿por qué? Porque no solamente cae la vía aérea, sino también cae la vía ósea. Y entonces esto nos hace ver que ya están por abajo del umbral del 2, que es, digamos, el área convencional de la audición normal. En el audiograma vocal, a las 10 disílabas que se le dan al paciente, en 35, 40 decibeles, ¿cómo se llama? Deben escuchar el 100% de las palabras. Deben repetir las 10 disílabos o bisílabos perfectamente sin equivocarse en una sola. En los dos oídos, entonces se pone con una roja y con una azul también, ¿no? Con una media de 50%, esa es la media. Entonces, si un oído derecho está escuchando 10 palabras, las repite perfectamente sin equivocarse, quiere decir que tiene muy buena discriminación social, su audición. ¿Por qué? Porque está entendiendo lo que dice. Ya no son tonos puros como el audiograma tonal, sino son bisílabos, es lenguaje, son palabras. Y esto ya está decodificado a nivel cerebral, entonces esto nos permite saber que este paciente tiene muy buena discriminación en ese oído derecho. Y podría en el oído izquierdo suceder lo mismo, pero también podría haber alguna discrepancia, y ahí nos damos cuenta que puede tener error en una palabra y entonces ya baja al 90, o en 2, a 80. Entonces son 10 palabras y cada palabra representa 10 unidades. Y tiene que concatenarse con la intensidad de las palabras con las que se le está produciendo al paciente, que están en la parte horizontal, 10 decibeles, 20, 30, 40, hasta los 100 decibeles, ¿no? Hay veces que no oyen ni a 80 decibeles, hay una pérdida muy importante de la discriminación auditiva. Y entonces, en base a esto, es muy importante hacer la adaptación del auxiliar auditivo externo, porque lo importante no es tanto el volumen, sino la discriminación de lo que se escucha, entender las palabras que estamos escuchando. Es muy importante. Ahora, ¿cómo se divide el audiograma para clasificar las hipoacusias? Pues bueno, es muy fácil. Aquí en la parte horizontal y superior están las frecuencias, 250 Hz, que son segundos por minutos por vibraciones por segundo, 500, 1000, 2000, las áreas de lenguaje son de 500 a 2000, más o menos, y 3000, 4000, 6000 y 8000, aunque sabemos que el oído humano va de 20 a 20000, pero lo que nosotros utilizamos prácticamente es de 125 hasta 8000 Hz, que es el área normal de audición. Pues de acuerdo a la intensidad, ya no de las frecuencias, sino de la intensidad, que va de 0 a 120 decibeles de intensidad, y tiene que ver con la fuerza, la amplitud, ¿no? Entonces la normalidad está de 0 a 20. Todo el que escucha tonos puros en esta
en este rango de 0 a 20 de intensidad, es una audición normal. Cuando se pierden 20 decibeles, entre la persona escucha los tonos puros, ya sea en 250, o en 8000, o en 3000, o en 1000 Hz, cuando se pierde entre 20 decibeles, que es digamos, el límite inferior de la audición normal, a 40 decibeles, son 20 decibeles, de 20 a 40, es una hipoacusia leve. Cuando se pierden 30 decibeles, de 30 a 70, es una moderada, está en verde. En amarillo está la severa, que son otros 20, más de 70 a 90. Y esa es, la amarilla es severa. Y cuando se pierde de 90 a 120, está en amarillo, que es la profunda, que es una hipoacusia profunda. Y el rojo es cofosis, ya no hay ni siquiera restos auditivos, pues ya no escuchan nada, se llama nada. Entonces, usted es un mnemotécnico muy fácil para saber en el audiograma qué pérdida tuvo, ¿sí? Aquí es muy fácil. Primero son 20, 30, 20, 30. Y esa es la regla. Si de 20 más 20 son 40, es leve. Si a 40 le ponen 30, es moderada. ¿Sí? Si o sea, 40 y 30 son 70. Si en 70 le ponen otros 20, como al principio de 20 a 40, entonces es severa. Si le vuelve a poner otros 30, como en 40 a 70, aquí estamos en 90, más 30, son 120. Entonces, las pérdidas se clasifican como mnemotécnico, es de 0 a 20 normal. Es una audición normal. Pérdida inicia 20 más 20, 40, más 30, 70, más 20, 90 y más 30, 120. O sea, es 20, 30, 20, 30. Y así no se les olvida. Porque dicen, bueno, ¿cuánto tiene este audiograma? ¿No? Entonces dice acá, este es 20, 30, 40, 50. Y entonces, dependiendo de la cantidad, van sumando 20, 30, más 20, más 30, más así. Entonces ya van llegando al tipo de pérdida que tiene el paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acuérdense, de 20 empieza la pérdida. 20 a 40, 20. 40 a 70, 30. Otros 20, 70, 90. Y otros 30, 20, 30, 20, 30. Leve, moderada, severa y profunda. Y la cofosis, con los restos auditivos. Exploración de la audición, una hipoacusia conductiva. Está un oído derecho con una pérdida aérea y un oído izquierdo con una pérdida, pero muy leve. Y luego arriba están las dos vías óseas, punteadas en azul y en rojo. Es decir, se mantiene el nervio en actividad, todo lo que es de percepción, la cóclea y todo está íntegro. Aquí lo que bajó un poquito es el azul, el izquierdo, pero muy poco, son 5 decibeles. Y lo que bajó más, hasta el 70 decibeles, ¿sí? Hasta el 70, por ejemplo, aquí en 125, ¿cuál sería la pérdida? De 20 a 40, leve. De 40 a 70, que es de 40 a 70, 40, 50, 60, 70, moderada. Ahí es la pérdida moderada. Y luego, si perdiera otros de 70 a 90, ¿cuál sería? Severa. Sí. Y de 90 a 120, profunda. Entonces, así pueden ustedes clasificar las hipoacusias. De 20 a 40, leve. De 40 a 70, moderada. Y aquí tiene una pérdida moderada. Ahora, si quieren sacar el promedio de pérdida, se suma, por ejemplo, la pérdida de 500, 1000 y 2000. O pueden hacerlo de 250 a 4000 o de 250 a 2000, como ustedes quieran. Entonces dicen, por ejemplo, en 500 perdió 70 decibeles. En 1000 perdió 60. Y en 2000 perdió 55. Si lo suman, ¿cuánto es 70 y 60? Son 130. ¿Y 55 cuánto es? 185. Esa es la pérdida que tiene en 3 frecuencias. Ahora, este 185 lo dividen entre 3 y tiene 61.6. Esa es la pérdida, digamos, promedio de este paciente del oído derecho.
66.6 de pérdida, tomando en cuenta tres frecuencias, que son las más importantes del lenguaje. Y nos vamos a este otro lado. Ahí es un audiograma preoperatorio en el que se observa una hipoacusia conductiva lateral moderada del oído derecho y grave del oído izquierdo. ¿Por qué es? Este es moderado porque está en 60, no rebasa los 70. Y grave porque va de 70 a 90. Es el siguiente. Y aunque hay unas 15 decibeles de diferencia entre el rojo y el azul, en esta área conductiva roja y azul, porque está en 20 el área ósea de los dos, tanto el rojo como el azul, ahí no tiene problema. Tanto la cóclea como las vías cocleares están íntegras. Entonces aquí lo que sucede es que todo es conductivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que es una pérdida moderada para el oído derecho porque está arriba de 70 y pérdida ya grave para el oído izquierdo porque está entre 70 y 90. Si estuviera entre 90 y 120, ¿qué sería? Una pérdida profunda. Entonces, si nos vamos del 20 a 40, 20 primero, 20 más 20, 40. Ese es leve. De 40 a 70, moderada. Y el rojo está dentro de ese rango. De 70 a 90, grave. Entonces, o severa. Aquí le pusieron grave, si se fijan. Ojo con esto, porque lo mismo pasa en anatomía. Lo mismo, cada autor maneja sus términos. Aquí le ponen grave en el oído izquierdo, pero ya vimos en la práctica que grave se leve, moderada y severa. En lugar de grave, debería ser severa. Severa. Entonces, en lugar de grave, debe ser severa. Y luego le ponen que el sexto par craneal y otros, no, pues que el par craneal abducens. Porque ya sabemos que la abducens debe ser. Entonces, cada quien lo pone como se le antoja. Hacen un refrito. No hay una uniformización en algunos términos. Entonces, ojo cuando lean estas audiogramas. ¿Preguntas de esto? Y si se fijan, esta es una gráfica de una hipoacusia conductiva moderada del oído derecho, pero descendente. En cambio, aquí, en esta gráfica del lado derecho, es una curva ascendente. Y el izquierdo es una curva descendente. ¿Por qué ascendente? Porque la última frecuencia que captó el paciente en tonos puros está hacia arriba la gráfica. Tuvo una ganancia de audición. En cambio, en el azul es hacia abajo porque tuvo una pérdida final, a pesar de que la gráfica venía más abajo y estaba dentro de no de las graves, sino de las profundas, como le llamamos acá, ¿no? De las severas. ¿Sí? Entonces, a pesar de que estaba en las severas o grave, tiene una curva descendente porque termina al final en 8000 Hz más abajo que la anterior, que la más alta. Entonces, esta es una curva descendente, la de izquierda, la roja es ascendente y la curva derecha es descendente, para que cuando se haga la descripción sepan ustedes cómo leerlo. ¿Alguna pregunta de acá? Exploración de la audición y hipoacusia neurosensorial. ¿Qué les llama la atención? Que cae el izquierdo y el derecho y que cae la vía ósea de uno y la vía aérea del otro. ¿Sí? Pero ¿qué creen? No hay gap, no hay brecha. Entonces, quiere decir que es una hipoacusia neurosensorial. Está involucrado el proceso neural y el proceso sensorial. Es una curva neurosensorial muy diferente aquí donde hay gap. Miren los gaps que hay aquí. Entonces, por eso es que tienen que saber interpretar. En este caso, ¿qué encontramos acá? Un oído izquierdo normal, porque está de 20 para arriba, su captación perfectamente bien. Están viendo la vía aérea o conductiva de un oído izquierdo normal, con sus crucecitas y el color azul. Pero luego vamos a analizar el oído derecho, y ahí vemos una cosa curiosa, miren, tienen el triangulito. ¿Qué significa el triangulito? Que ya hay disconfort para escucha, ¿no? No está relleno, no hay dolor, pero ya hay disconfort y están en las frecuencias de 250 y 500 Hz con 60 decibeles y con 50. Y luego es una curva ascendente, pero al final acaba descendente. Entonces describe curva descendente con pérdida de tanto, y ya, se ponen las frecuencias y la intensidad. Entonces ya nos imaginamos en la curva, es como una descripción de las frecuencias, ¿no?
cómo termina el 4000 y el 6000 Hz en agudos, pero ya con disconfort en la audición de los tonos puros. Ya no están las bolitas, sino están los triangulitos. Y esta gráfica sabemos perfectamente que se refiere al disconfort. Es una audición que molesta, no es muy agradable, no es confortable. Y luego también tiene caída de la vía ósea porque están las líneas discontinuas y está uniendo ¿qué? Los corchetitos, que nos habla de los, ¿qué nos habla? De la vía ósea, ¿no? Entonces, como tiene un gap entre la vía ósea, el oído derecho, el rojo, con la vía aérea o conductiva, la vía ósea perceptiva, tiene un gap y luego una unión. Entonces es una gráfica de una hipoacusia mixta. Hay una área conductiva y otra neurosensorial, donde se pierde el gap o la brecha aire-hueso. Y esto es una hipoacusia mixta del oído derecho. Ahora, ¿qué tipo es? Si nos vamos de 20 a 20, 40, leve. De 40 a 30, y sería hasta 70. Entonces, esto sería una pérdida de ¿qué tipo? Moderada, ¿no? Entonces, primero es leve, de 20 a 40. De 40 a 70, 10, 20, 30, moderada. De 70 a 90, severa o grave, como le pusieron, severa. Y de 90 a 120, otros 30, sería profunda. Entonces tienen que grabarse esto para que no haya errores. Exploración de la audición. Miren, esta es una pérdida fisiológica. ¿Eh? Aquí no podemos saber si este muchacho o esta persona o este señor de 60 o este anciano de 90 años es herrero carpintero, tiene hipertensión o trabaja con ruido o no tiene una oreja, no sabemos. Pero en una persona normal, la estandarización internacional nos marca en verde que a los 20 años nosotros tenemos una audición por arriba de los 20 decibeles en todas las frecuencias, con una discreta caída descendente en los agudos. Bueno, en la normalidad hay una descendente de los agudos. Es decir, se escuchan mejor los graves que los agudos a los 20 años de edad. A los 40 años de edad, que es cuando empieza ya a perderse la audición, está dentro de los límites normales de 125 hasta 4000 Hz, y allí empieza a caer. Se hace la curva descendente de los agudos y ya hay una pérdida de 20 a 40 que se considera leve. A los 60 años, fisiológicamente, una persona está con frecuencias graves normales hasta los 2000 Hz, pasadito, como a los 3000 Hz, más o menos, 2500, 3000 Hz, empieza ya a haber una pérdida leve y se profundiza conforme va avanzando hacia los agudos. Luego llega a los 40 y se pasa a moderada, ¿no? Hasta llegar a los 70. Y todavía rebasa los 70, por lo cual consideramos que sería una pérdida severa, porque rebasa los 70, ¿no? Rebasa los 70, un poquito rebasa los 70, unos 4 o 5 decibeles, pero ya es severa, o grave, como decían, grave o severa, ¿no? Y luego, ya de los 70 a los 90, ya se pierde después a los 90 años, pero a partir de los 1500 Hz, empieza a caer la curva, se hace descendente, completamente descendente, y un poquito simétrica a lo de los 60 años, pero vean que ya está en 100, ya llega hasta los 120 si pudiera. Entonces ya es una ley, ya verdaderamente es una pérdida de audición profunda, ¿no? Y esto es fisiológico. Si fueran los ojos, ya aquí ya empezaríamos a usar lentes. Entre los 50, entre los 40 y los 60, ya empezamos, algunos a los 40 y otros cerca de los 50, y muy pocos cerca de los 60 ya necesitan lentes. Si no para ver de lejos, cuando menos para leer. Pero esto es audición. Entonces ya no entienden lo que dice la gente a 2 metros de distancia. A 3 ya oye nada más el barullo de la voz, pero no distingue, no hay discriminación de la palabra. La audición
social empieza a disminuir su utilidad. Entonces ya, así como necesitamos lentes, también necesitamos un auxiliar auditivo eléctrico o externo para poder auxiliarnos en la captación y en la discriminación del lenguaje, que es lo más importante. Aquí no es tanto de meterle más volumen, sino vamos a oír el mismo barullo, pero no vamos a entender ni papa. Lo que necesitamos es distinguir lo que dice la persona. Entonces, aumentar el volumen es bueno, pero discriminar es mejor. Y eso solamente se logra con aparatos electrónicos que son adaptados por computadora, de tal manera que cuando meten un audiograma en la computadora y resetean el equipo nuevo, entonces le dice la computadora a ese equipo, a ese auxiliar auditivo externo que lo va a usar el paciente, en qué frecuencias debe sonar tantos decibeles y en qué frecuencias más decibeles y en qué otras frecuencias mucho más y en qué otras frecuencias no debe aumentar la intensidad de decibeles para que cuando el paciente escuche la palabra discrimine mejor y un sonido intenso no le impida dolor o disconfort en la audición. Porque muchos piensan que aumentando el volumen es suficiente para que la persona escuche, y no es así. Hay que aumentar el volumen, pero hay que aprender a discriminarlo. Y eso solamente se hace cuando no se da una banda ancha de sonido, sino que se aumenta, por ejemplo, en 125, 250 Hz, aquí en este ejemplo, y 500 Hz, incluso en 1000 Hz, no necesitamos aumentarle el volumen al auxiliar auditivo externo de este paciente, a este aparato. Pero a partir de los 2000, electrónicamente hay que modularlo con la computadora y decirle, como tiene una computadorcita, este equipo tan sofisticado que hay ahora, le va a decir que en estas frecuencias tiene que aumentar 30 decibeles y que en 4000 Hz, de 20 a 80 decibeles, tiene que aumentar en 4000 Hz y que para 100 decibeles tiene que aumentar en 6000 y en 8000 Hz. Y entonces, cuando el paciente se pruebe ese aparato auxiliar auditivo externo, va a tener, no va a haber disconfort, porque aunque es más fuerte el sonido, no le va a molestar en las frecuencias donde no necesitaba ganancia y el equipo no se lo da, pero sí va a aumentar el sonido donde necesita la ganancia y el equipo se lo proporciona. Entonces, el resultado es que va a discriminar mejor el lenguaje a lo lejos, a los 2 metros donde no lo escuchaba y nada más oía el farfulleo de la voz, y ahora va a poder distinguir y discriminar el lenguaje. Entonces, esa es la maravilla de los auxiliares adaptados electrónicamente. Aquí tenemos una gráfica típica de un trauma acústico, oído derecho y oído izquierdo. Y vean que son neurosensoriales las pérdidas, y generalmente son simétricas. Entonces tenemos en el fondo una zona grisecita, que es donde debería estar, digamos, más o menos las frecuencias, ¿no? Y aquí, pues la caída se ve una muesca y una recuperación. Entonces, cuando ustedes le reportan un audiograma de caída a 70 decibeles en 6000 Hz, con recuperación en 8000 a 50, dicen, esta es una curva descendente, pero que ascendió al final. Entonces, finalmente es una curva ascendente con una muesca en una frecuencia intermedia antes de la final. Y esto nos indica esta muesca que hace de recuperación, esta muesca, esta B, es clásica del trauma acústico. Cuando ustedes vean esto, investiguen trauma acústico. ¿Cuál es el trauma acústico? Muchos audiólogos lo reportan como ¿cómo se llama? Factor adverso ambiental. Dicen, paciente con pérdida severa, profunda en tal frecuencias, con recuperación en tal, secundario a ortipatía bilateral vasculodegenerativa y metabólica, además factor ambiental adverso. Cuando oigan eso de factor ambiental adverso, es ruido, que es acumulativo, porque acuérdense que el ruido, el sonido, es presión. Y entonces esa presión ha lastimado las células ciliadas, tanto las externas, luego las internas, y además ha desmodulado la conducción aérea de las vías nerviosas retrococleares y algunas veces también ha afectado a las zonas centrales de la corteza auditiva y también provoca en las
en las vías eferentes, no solamente en las aferentes, en las eferentes, después de la codificación del sonido, alteraciones en la conducción eléctrica de las vías nerviosas por ruido, ya sea un trauma acústico agudo, una explosión, una granada, estos tanques de gas, una defraglación por una arma molotov o qué sé yo, un cohetón en su oído a 3 centímetros o un disparo de una escopeta muy cerca de su oído, etcétera, y entonces provoca este trauma acústico con el daño en las áreas del oído interno, que como consecuencia va a traer muerte de algunas células ciliadas y puede haber hasta desconexión de la membrana tectórea de algunas de estas células externas, ciliadas, y a veces llegan a afectarse las internas y como consecuencia traen un zumbido. Y ¿cómo se llama? Esta irreconciliable transmisión que provoca una dificultad para la transmisión eléctrica de las vías nerviosas retrococleares hacia las vías superiores puede provocar. ¿Okay, ya me escuchan de nuevo? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Bueno, pues el trauma acústico, ya saben que con los temas que ya revisaron ustedes, amablemente me hicieron favor de exponer, pues ya saben que pues, el síntoma cardinal es el acúfeno, pero también puede provocar, ¿cómo se llama? Puede provocar hipoacusia. Bueno, y algunas otras alteraciones, no solamente eso, pero sí, ahí está el asunto de- ya ven una gráfica con una muesca y recuperación, piensen en factor adverso, un trauma acústico sonoro, agudo o crónico. Bueno, vamos a hablar un poquito de la presbiacusia, que se define como una pérdida auditiva causada por los cambios degenerativos de la edad. Ojo, todos piensan que todo se relaciona al puro oído. El acúfeno que vimos ahorita como trauma sonoro, no, afecta a las vías superiores. El tronco encéfalo puede afectar, ¿cómo se llama? El oído, periférico, también puede provocar las zonas corticales y las vías retrococleares. La presbiacusia, como cualquier otro cambio degenerativo de la edad, se caracteriza por una disminución de la sensibilidad auditiva.
escucha menos, necesita más volumen. Y de la inteligibilidad, la discriminación del lenguaje, ¿no? Por eso dicen, mira, si te acercas, aunque me hables suave, te entiendo bien, o háblame más fuerte para que te escuche, porque necesita más volumen. Pero hay veces que ni siquiera así. Por eso le decía yo que a veces es necesario un auxiliar que nos dé ganancia donde lo requeramos y que no dé ganancia donde no necesitamos el aumento, como son las frecuencias graves, que son las que menos se pierden. Se hace referencia a la hipoacusia neurosensorial, que es la que se presenta, como ya lo vimos igual, muy similar a la del trauma acústico, pero sin la muesca. Y sensorial que presenta de forma bilateral y afecta las frecuencias altas y con una curva descendente, no ascendente como en el caso del trauma acústico que ya vimos. Que es simétrica, es progresiva, asociada con dificultad en la discriminación del lenguaje y el procesamiento auditivo central. Ojo, aquí ya a veces el paciente no decodifica y escucha, pero ya no entiende lo que está. Una palabra de las 10 no la entendió. Entonces ya aquí hay un proceso de decodificación auditivo de tipo central y que generalmente puede también ser la causa de las vías eferentes del lenguaje. Tipos de la audición y de los ojos. Tipos de audiometría. La audiometría tonal liminar, que se usa mucho precisamente en los acúfenos, cuando se está evaluando un daño por ruido, por ejemplo, o principalmente la presbiacusia, audiometría tonal supraliminar, audiometría vocal, o sea que tienen otras frecuencias. Supraliminar es ver hasta 10, 12.000, 14.000 Hertz, ¿no? Y audiometría vocal o luego audiometría, que es la más importante, la de mayor utilidad social del lenguaje, de la audición, por supuesto, y la impedanciometría, que ustedes ya la conocen, las emisiones otoacústicas, que es el sonido que provoca un oído que escucha. Las potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Y déjenme decirle que hay pacientes que oyen tan intensas las emisiones otoacústicas que son muy raros los pacientes, pero está reportado en la literatura que les provocan un acúfeno, el sonido de un oído que escucha. Cuando un oído escucha, habíamos dicho que provoca un sonido, y eso lo recogen las emisiones otoacústicas y lo grafican. Por eso cuando hacen el screen auditivo en un niño, que les hacen el tamiz auditivo, le ponen el aparato, le meten un sonido y se escucha el oído de ese niño, pues se mueve la membrana tectoria y hay movimiento de las células ciliares internas y externas, y se mueven los líquidos endolinfáticos, perilinfáticos y todo lo demás, y la cortilinfa. Y entonces, este sonido lo recoge el aparato, y esas son el sonido de las emisiones otoacústicas de un oído que escucha. Pero hay pacientes que tienen un zumbido. Dicen, doctor, yo tengo un zumbido. Diga, no es posible, pero su audiología está normal. Entonces, pues resulta que es una emisión otoacústica atípica, que es intensa, y que escucha el paciente, no nosotros, pero eso es lo que se queja. Y es normal, digamos, hasta fisiológico. Muy bien, los potenciales auditivos evocados del tallo cerebral o respuestas evocadas del tallo cerebral. Y los potenciales evocados en estado libre, que es una variante. La audiometría tonal o liminar obtiene los niveles mínimos del umbral auditivo del paciente, que es lo menos que escucha, en qué frecuencia y en qué intensidad. De la vía aérea y de la vía ósea, ¿no? Los dos. Así como de la topografía de la hipoacusia y los grados de la pérdida. Esto es muy importante porque hay enfermedades que son clásicas de las pérdidas en las frecuencias graves, como cuál, doctores, como cuál enfermedad es frecuente que se pierdan los graves, frecuencias graves. El inicio de tu esclerosis, ¿no, doctor? Autoesclerosis inicial, por supuesto que sí. Y entonces, esto es importante saber la topos lugar y grafos descripción, ¿no? O una gráfica del lugar donde se está perdiendo, donde hay la hipoacusia. ¿Dónde está la hipoacusia en relación al oído contrario? ¿En qué frecuencia y con qué intensidad se perdió? Y entonces podemos decir, es una hipoacusia severa, leve, moderada, grave o severa, profunda y ya o focosis o restos auditivos, ¿no? Y en tales y tales y tales, ¿no? Frecuencias.
en graves o en agudos o mixta o en banda ancha, se cayeron todas las frecuencias. No. La audiometría tonal supraliminar son pruebas supraliminares más comunes como la equiparación binaural de Fogler. Solo lo voy a mencionar. La de Luschke y Swanovsky, la prueba de Schissel-Jergens, la audiometría tonal y verbal y la pedagogía de Temple-Metz. Estas solamente son una mención porque no tiene caso que se ahonden en este asunto. En la audiometría vocal, que es muy importante, que es la logo-audiometría, es la capacidad para reconocer sonidos del habla, comprenderlos en la frecuencia del lenguaje. Y lo más frecuente son 500.000 y 2.000. Las aplicaciones clínicas es la utilidad diagnóstica aproximada, topográfica y detección de distorsiones supraliminares de la audición. Supraliminares se refiere a los límites. Luego viene la audiometría vocal. Sus aplicaciones clínicas valoran la repercusión social de la hipoacusia, establecen el pronóstico, valoran los resultados de la rehabilitación con prótesis auditiva, cuánto va a tener de ganancia, tipos de audiometría vocal, aérea como auxiliares mono y biaurales. Estas pruebas se hacen así, a veces primero un oído y luego se cambia el auricular al otro y a veces se ponen los dos juntos y se comparan. La ósea detecta reserva coclear, ¿sí? En pacientes con hipoacusia severa y patología de transmisión, principalmente. Entonces, la reserva coclear es como la reserva cardíaca, ¿qué tanto puede escuchar? Porque no pueden oír más de la vía aérea porque esto nos indica el estado del nervio. Entonces, un nervio está caído, pues no van a poder escuchar más del nervio. Por eso es la reserva. Eso es lo que nos da un pronóstico real de la audición de este paciente. La impedanciometría es la medición y posterior representación gráfica de la dificultad para la transmisión de la energía sonora, es decir, impedancia acústica. ¿Qué decíamos que era la impedancia? Lo contrario a la compliancia. Y le decía yo para el mnemotécnico, compliancia o complacencia, es decir, elasticidad. ¿Y qué es lo contrario de elasticidad? La impedancia, que es la parte que pone resistencia. La resistencia, lo contrario a la compliancia, a la complacencia, es la resistencia. Entonces, la impedancia acústica que presenta el oído medio es un aparato que se llama impedanciómetro, que está aquí arriba a la izquierda, y la gráfica donde se reflejan los resultados se llama timpanograma, porque estamos estimulando a la membrana timpánica. Dicho aparato analiza la complacencia, que es la facilidad para dejar pasar la energía, o la presión auditiva, que es la magnitud inversa de la impedancia, que es la resistencia. Entre más impedancia tenga un tímpano, tiene más resistencia. Entre más complacencia tenga un tímpano, tiene más elasticidad, más complacencia a la presión auditiva, a la presión del sonido. La impedanciometría es una prueba objetiva. La respuesta no depende del paciente y la interpretación es subjetiva. Comprende un timpanograma, un reflejo estapedial y un estudio de la función tubárica. Eso es lo que comprende. Y aquí está, nos permite igualmente determinar el umbral de audición en un sujeto mediante el estudio del reflejo cócleo-estapedial. Aquí está este aparato que son audiómetros. Uno creo que es un Madsen y el otro es un Interacoustics, son americanos y el otro es europeo. Ahora vean esto. Vean este riñoncito rojo que está aquí. Aquí es donde nosotros nos desempeñamos en la vida diaria. El llanto de un niño. Acá dijo, chamacos, luego dicen, hijo, qué pulmones. Iba a ser cantante de ópera, ¿no? Pero está que quiere la mamila o que lo cambien. 60 decibeles, 65 decibeles en las frecuencias que más nos molestan. Que no deja uno que escuche uno a las otras personas, pues están los niños llorando. 500 y 1000. Ahí está el llanto de un niño. Esa es la intensidad y la frecuencia en la que vive. Una conversación aquí, muy acá, cercanas y todo. 30, 40 decibeles máximo. Y 1000, que es la frecuencia más adecuada para el lenguaje. Vean el reloj, vean un susurro, hablándole a la novia, a la parejita, al joven ahí, de secundaria, de 30. Está en 20 decibeles, está en 3.000, 3.500 pesos, ¿no? De frecuencia.
Vean ustedes, por ejemplo, aquí lo del gas, una llave de agua, y luego una aspiradora, mamita, está en la frecuencia muy agudo, de 3000 con 60 decibeles. Yo prefiero oír al niño. El piano, más intenso, tiene 80 decibeles, está en la frecuencia de 1000, por eso lo escuchamos tan bonito, tan agradable, ¿no? Lo oímos muy bien. Ya no se diga un camión o una podadora, o este serrucho eléctrico o mecánico que hay, namita, las motos que dan tanto coraje, ¿no? Y haga de cuenta que corren como un cohete, pero suenan como un avión. Híjole. Luego aquí está el helicóptero. Pues ya estos ruidos dan disconfort, ya están arriba de los... Después de 85 decibeles, ya hay trauma acústico acumulado. Después de los 85 decibeles, ahí lo que nos salva es que no lo oigamos tanto tiempo y tan frecuentemente, y entonces eso nos salva. Pero después de 85 decibeles, ya el trauma acústico ya es evidente, ya se considera. Y de ahí para abajo ya empieza el disconfort, y luego el dolor, o sea, la algiacusia. De algo es dolor y acoú oír. Algiacusia, eso significa algo es dolor y acoú oír. Es decir, duele escuchar. Y entonces aquí están los aviones, la banda de música, una explosión, el tiro con una escopeta, que es gruesísimo, 120, más de 120 decibeles, un martillo taladro neumático y la ambulancia. Precisamente está diseñado para eso, para que lo escuchen y lo vean todo el mundo y abran paso, y llevan emergencias. La timpanometría. La timpanometría es una prueba desarrollada para evaluar la movilidad de la membrana timpánica durante la variación de presión del aire. Para realizar la timpanometría se inserta la punta de una sonda en el conducto auditivo extremo hasta obtener un sello hermético. No sé si han visto unos otoscopios que en la punta traen una gomita negra y vienen en 3 medidas, según la edad del paciente y el tamaño del conducto. Eso sella, debe sellar para que cuando el audiómetro, el timpanograma, mande el sonido, el impulso, el soplido hacia la membrana timpánica, no escape aire, debe estar sellado. Luego viene la timpanometría, es una prueba que desarrolla la modalidad, bueno, pues ya lo vemos. Aquí está. Posteriormente se aplica presión, o sea, un sonido, para facilitar la observación del comportamiento del sistema frente a los cambios de dicha presión. Entonces, aquí está la membrana timpánica en reposo. Esta es ¿cómo se llama? Los puntos, ¿cómo se llama? Esta línea punteada, horizontal. Esta es una membrana timpánica en reposo. Viene la aplicación de la presión y sube la membrana timpánica, se sume hacia adentro, hacia el oído medio, hacia el promontorio, y luego regresa por su propia elasticidad, ¿sí? Por su propia elasticidad. Y entonces ya llega a cero de nuevo. Entonces, en las horizontales, la compliancia es de 0 hasta 2. Y en la horizontal es la presión de 0 a menos 200 dapas o micropascales y menos 200 o más 200 dapas o 300 o 400 dapas. O sea, a la derecha son presiones positivas, está bombado el tímpano. A la izquierda, presiones negativas, está sumido el tímpano, retraído, atelectásico, hacia adentro, pues. Pero esta gráfica de una curva que sale de 0, donde dice compliance la flechita de abajo, y se va hacia arriba hasta 2, y regresa, ese es el gradiente. El gradiente es precisamente la presión que hace que la elasticidad de esta membrana timpánica que está representada por la línea apuntada se eleve hacia arriba y baje a su posición natural por la elasticidad propia de su material y de su función, de su diámetro, etc. ¿Se acuerdan cuál es el grueso de la membrana timpánica? En milímetros. De punto 1. 0.1, 0.01 milímetros o 0.01 milímetros, ¿no? No es ni un milímetro ni una centésima, ¿no? Ni una milésima, es una décima. Es 0.01 milímetros. Entonces, esa es la función. Pero dices, bueno, ¿por qué es tan delgada y no se rompe con un sonido fuerte? Hasta con una cachetada suave no se rompe. Bueno, porque tiene 3 capas, ¿no? Una mucosa,
Viene afuera una epitelial y en medio dos capas elásticas, una en forma ¿cómo se llama? Una telaraña que es radiada, radios, y otra que es longitudinal, en forma ¿cómo se llama? De parábolas, o circular. Y eso le da mucha elasticidad, mucha capacidad de complacencia, sin que se llegue a reventar. Una absorción extraordinaria de la presión sonora. Ahora aquí vamos a ver, miren los tipos. El timpanograma A está bien de altura y tiene una área simétrica a la izquierda y a la derecha. Las dos ramas son simétricas. Está en ceros. Aquí está el cero, es este. Está en ceros. Y sube y baja perfectamente bien con esta presión sonora, con este estímulo. Y está en cero. No está en presiones negativas, en positivas, ni está chiquita, ni está muy grande. Está en 2. Entonces, esta que es el gradiente, está muy bien. Esta es una curva tipo A, que es un timpanograma normal. Ahora vamos a ver el AS. Es exactamente en cero, pero cortita. ¿Qué quiere decir? Que tiene poca compliancia y más impedancia. Hay más resistencia a la presión del sonido. Se mueve poco. ¿Por qué se mueve? Porque se ve en las hipoacusias conductivas iniciales de tipo conductivo o aéreo que se da en la autoesclerosis o en alguna otra enfermedad de Payer o enfermedades de depósito de calcio, ese tipo de cosas que afectan al movimiento de la cadena circular. Ahí tiene mucha compliancia, más compliancia que la de tipo A y muy poquita complacencia muy poquita complacencia y mucha impedancia, resistencia. Entonces es una curva bajita, está en cero, pero no llega a 2, llega a lo mejor a 5, no llega a 20, llega a 0.5, ni a la mitad a veces llega. Entonces es una curva bajita. Y esto nos hace sospechar de una timpanoesclerosis o nos hace sospechar de una enfermedad de tipo calcificatoria, enfermedad de Payer, enfermedad de los huesos o finalmente, y lo más frecuente, una otosclerosis en etapas iniciales. La tipo AD es lo contrario. En lugar de tener 2, se va a 3 o 4. Y a veces se representa sin pico, como si no tuviera pico. La rama izquierda al aire y en el aire la derecha y se ve como si estuviera cortada del pico. Porque el pico está tan arriba que ya no lo registra el aparato. Entonces, este tipo de timpanograma AD es clásico de la desarticulación de la cadena circular o de las perforaciones de la membrana timpánica, donde se perdió de las capas, solamente una se recupera y es monomérica y está tan elástica que se va hasta el fondo, hacia arriba, y luego regresa, pero están en cero las tres, están en cero, no tienen presiones negativas ni positivas. Este es timpanograma A normal, el AS cortito, bajito, y el muy alto, demasiado alto, el AD. Después viene el tipo B, curva plana. Viene un impulso sonoro, una presión, y ni se mueve, ni siquiera levanta un piquito. ¿Qué pasa? Pues aquí hay moco, hay un tumor, hay sangre, hay pus detrás de ese tímpano que no se mueve, está completamente rígido. Hay algo ahí que impide la movilidad. Es la impedancia es impresionante. Y la complacencia prácticamente no existe, ni siquiera se mueve. El tipo B es típico de la otitis serosa, de la otitis media aguda, de todo lo que tenga líquido atrás de esa membrana timpánica. Acuérdense que les dije, la representación gráfica de la membrana timpánica antes del estímulo es horizontal en las flechitas. Cuando se estimula, hace esto. Y ahora vean acá, está sin moverse. Imagínense el plano horizontal, apenas si se movió tantito y volvió a bajar. Esto es una impedancia impresionante y no existe ni compliancia, ni la mínima casi. Esto, hay líquido detrás del tímpano. Hay una otitis media serosa o media aguda, ¿no? Hay pus, hay moco, etcétera. O hay sangre, y son hemoceno. Entonces, es el tipo B. Y el timpanograma tipo C es cortito o casi normal. Normalmente es corto, es como la mitad, no llega a los 20, llega a 15, pero está en presiones negativas, no está en ceros. Y esto nos habla de una disfunción tubárica típica. Y el siguiente paso
es la otitis media serosa, que es la B. Así empieza. Presión negativa, se suma el tímpano hacia el promontorio, luego se acumula líquido por la presión negativa, una jeringa, hace las veces una jeringa que chupa al oído medio la trompa de Eustaquio por la disfunción, que timpanograma es una disfunción tubárica. Y al acumular líquido por esa presión negativa, como estuviera succionando, se acumula líquido y se va a un timpanograma B. ¿Qué sigue de acá? Si sigue este proceso patológico, se revienta el tímpano y se drena espontáneamente, ¿no? Pero puede no reventarse, entonces va a quedar ahí como una hipoacusia, y este líquido se puede hacer espeso y puede quedar adhesivo y puede perderse la visión permanente, porque se puede quedar pegado al promontorio, la membrana timpánica, y ya no funcionar más. Es, digamos, estéreo natural. Entonces, las emisiones otoacústicas se usan como screening. El David Kemp, en Inglaterra, en el 78 las describe, en el 80 hace algunas publicaciones de su utilidad, en los 90 se hace uso masivo tipo screening, y su fuente son los estereocilios de las células ciliadas externas, ¿no? El sonido, o sea, un oído que escucha, se mueven las células ciliadas con la membrana detectoria, y esto provoca la despolarización, la repolarización, la salida de los neurotransmisores y sobre todo movimiento, micromovimiento, que provoca un sonido. Y esta deflexión de los cilios dan cambios electromagnéticos y de voltaje. Ya lo saben que las funciones del oído interno pues es la cuestión de la situación electroquímica, ¿no? Las contracciones cíclicas, la despolarización y la elevación, la hiperpolarización o repolarización, y esto produce un ruido que es captado por el micrófono de conducto aditivo externo del aparato que mide las emisiones otoacústicas. Entonces, cuando hay emisiones otoacústicas en el screening o en el tamiz auditivo, es un oído que escucha, es el mismo. Y por eso se usó con tanto éxito como escriben a partir de los 90. Pero miren, desde el 78 estaba escrito y no le hicieron caso. Y aquí está el padre de las emisiones otoacústicas. Conózcanlo. A él le debemos muchísima avance en el diagnóstico de las pérdidas auditivas congénitas, ¿no? Y gracias a eso se dio el impulso al tratamiento de las hipoacusias bilaterales de nacimiento, ya sean hereditarias o congénitas, que son los, ¿cómo se llama? La implantación de los implantes cocleares. Las emisiones otoacústicas como son respuestas preneurales ubicadas antes del nervio, por lo que si hay una lesión del tronco cerebral o de la corteza, o sea, vías superiores o retrococleares, la emisión serán normales, porque nada más capta desde la oreja hasta la cóclea, aunque el paciente no escuche en las vías retrococleares. Por eso las emisiones acústicas están en todos los niños con audición normal, pero se pueden modificar si tienen una hipoacusia, por ejemplo, conductiva, que haya un tapón de cerumen, se van a ver alteradas, o una estenosis de conducto, y que no se pueda observar correctamente y se van a ver alteradas. Pero las emisiones acústicas en todos los niños con audición normal que escuchan la cóclea, pues se van a escuchar perfectamente. Aquí está el aparato, le dicen a la mamá, desvele a su nene, lo quiero aquí tempranito, lo echan a dormir ahí, le pone la audióloga, lo sella muy bien, y con este aparatito dispara un estímulo, y luego el segundo, y luego doble, y ya gráfica, aquí está el estímulo, entra en esta vía. Mueve al tímpano, mueve los huesecitos, la onda viajera, da aquí un movimiento de la membrana basilar o basal, encima de la cual está el órgano del corte y el túnel medio, ¿no? Luego regresa el estímulo y capta este sonido de las células ciliadas externas y de la red y despolarización, todos los elementos electroquímicos, la liberación de neurotransmisores y todo lo que ustedes ya saben, el movimiento de los cilios, el detectorio y todo, y ese sonido lo regresa al micrófono y lo hace una gráfica. Así es como actúa. Y es un método muy sencillo, barato, económico, no invasivo. Entonces, es típico para los screenings de tamices auditivos, recién nacido. Emisiones otoacústicas, características ideales del screening de emisiones otoacústicas, pues son espontáneas, solo están en el 80% de los niños con audición normal. Ojo,
La tasa de rechazo al estudio es muy bajo, casi todos lo toleran, pues están durmiendo los chamacos, y son objetivas, no son invasivas, están controladas y procesadas por computadora, es decir, son confiables y exactas. Y la gráfica, ¿no? Presentan, están en todos los pacientes con lesión neuronal, se pueden cuantificar, son muy sensitivas, responden al máximo a niveles de estímulos bajos, de origen preneural y producidas por las células ciliares externas cocleares. Ahora, estas emisiones acústicas hay transitorias y de productos de distorsión, son de dos tipos. Son las dos emisiones que tienen connotación clínica. Las emisiones acústicas transientes o transitorias, la energía acústica que emiten las células ciliares externas a un clic auditivo breve que estimula todas las frecuencias cocleares. Y aquí está la gráfica. Esta es la gráfica de una emisión de emisiones acústicas, ¿no? Aquí está la onda DPE, las transientes, las fijas, la F1, la F2, etc. Estos son productos de distorsión, la otra, y la energía acústica que emiten las células externas como respuesta a dos estímulos. Esa es la diferencia. En las transientes son un estímulo y en las productos de distorsión son dos, que son tonales cercanos a la frecuencia entre ellas y enviados al mismo tiempo a través del conducto auditivo externo. Bien sellado, por supuesto. Y el oído responde con energía acústica en otra frecuencia distinta de los tonos estimulados. Y aquí dice, ¿cómo se llama? Producto de distorsión es igual a 2F1 menos F2, que son los dos estímulos que tiene. Las potenciales o respuestas auditivas del tallo cerebral son el registro de la señal electrofisiológica que emite el nervio auditivo al ser estimulada la cóclea por una señal del conducto. La modalidad del screening se usa como señal de clic en el CAE con una oliva desechable para atenuar el ruido ambiental a una intensidad de 35 decibeles en frecuencias de, perdón por esto, de frecuencias por 2000 Hz. Y el software analiza la onda quinta, la onda B, la onda 5, la compara con niños normales para saber si pasa o no el examen. Y esto lo hace la computadora, el software que tiene el equipo. Aquí está la criaturita. Ya tiene sellado, tiene el vibrador, el auditivo, y tiene aquí ¿cómo se llama? Otros, electrodos. Hay otros electrodos. Y las respuestas a potenciales del tallo cerebral evalúan la sincronidad e integridad del sistema periférico auditivo. Cuando el examen es normal, se estima que la visión es normal. Los que no pasan el examen no indican grado de pérdida en el nivel exacto de posible patología, por lo cual es necesario más evaluación. El clic viaja por el CAE a la membrana timpánica y al oído medio, por lo que cualquier patología de conducción afecta el resultado. Es decir, ustedes del oído medio a la cóclea, con las emisiones autoacústicas, ven perfectamente bien la vía. Y con las potenciales resultados auditivos del tallo cerebral, PEACTEC, entonces ustedes pueden ver desde las vías retrococleares neurales hasta la corteza. Todo eso, el troncoencéfalo y todas las ramas que hay ahí. Aquí está la onda. ¿Y qué es lo que la latencia y la amplitud? ¿Qué es la amplitud? Pues lo alto, lo amplio que hay entre una onda, la onda 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 5A. ¿No? Entonces, y los milisegundos de latencia. ¿Qué tiempo tarda en aparecer cada una de las ondas? Por ejemplo, la onda 1 tuvo esta latencia, que es muy diferente a la latencia que presenta la 1 a la 3. O es muy similar a la que presenta la 1 a la 3 con la 3 a la 5. ¿No? Y la latencia de la 1 a la 5, pues es esta. Y todo esto se estudia. La latencia a la onda 3 es muy diferente y más grande que la latencia a la onda 1. Y la más importante es la 5, para compararlo con los niños de visión normal y saber si hay disminución o aumento de la latencia o disminución o amplitud de la altura de las ondas. Que eso ya nos da una diferencia y ya podemos entrar en el área de la topopatología. Las potenciales del cabo auditivo del tallo cerebral, como se lee, durante la exploración se estimula el oído con un sonido y se trata de obtener la respuesta del mismo, la respuesta a su potencial de acción. Está formado por 5 ondas, se miden varios parámetros. Vamos a ver, latencia, tiempos milisegundos que tarda en aparecer la onda. Intervalos, tiempos de segundos entre 2 ondas. Aquí está. Esta es la latencia, ¿sí? Y aquí está el intervalo
Entre esta onda y esta es un intervalo. Entre esta 3 y la 5 es un intervalo. Entre la primera onda y 0 es latencia, que es cuando tarda en aparecer. Entre el 0 y la onda 3, esta es la latencia. Entre el 0 y la 5, esta es la latencia, la de arriba. Y el intervalo es entre la 3 y la 5, entre la 1 y la 3, entre la 1 y la 5. Y todo esto, con la amplitud, la profundidad del valle y la altura de las crestas, nos va dando una topomorfo diagnóstico de la patología que estamos tratando. Entonces, esto es lo que, ¿cómo se llama? ¿No? Lo reporta. Por eso dice, la placer se estimula el oído con un sonido y se trata de una respuesta. La respuesta de potencial de acción está por 5 ondas. Latencia, tiempo en milisegundos, que tarda en aparecer. Intervalos, tiempo en segundos entre 2 ondas. Amplitud, tamaño de la onda en microvoltios. La amplitud es la altura. La onda 1 se produce tras la activación del receptor auditivo coclear y el nervio auditivo. Cuando se activa el receptor auditivo coclear y el nervio auditivo, aparece la onda 1. Tiene una latencia y tiene una amplitud en microvoltios, que es esta. Esta es la amplitud. ¿Sí? La amplitud entre la 1, la 5, la 3 y la 1 está acá. Esta es la amplitud, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, ¿no? Eso es la amplitud. La onda 2 es la entrada del nervio auditivo en el tronco encéfalo. La onda 2 nos habla de, esa es la 1 y la 1A. La onda 2 nos habla de que este estímulo nervioso ya está en el tronco encéfalo. Fíjense bien, ¿eh? Ya está de la cóclea para arriba, para adelante, ya está en otro nivel. La onda 3 corresponde al procesamiento del núcleo auditivo en la protuberancia. Este es lo que representa la onda 3. Y aquí está su amplitud de microvoltios, y aquí tiene su latencia. Bueno, luego viene la onda 4, es el paso por el menisco lateral, y si se acuerdan de la anatomía de las vías auditivas, pues lo van a recordar muy bien. Eso es el menisco lateral, la onda 4. La onda 5 es la descarga en los núcleos del mesencéfalo. Aquí está. Y por eso es tan importante evaluar esto, porque aquí es hasta donde llega el estímulo, ¿no? En este tipo de estudios. Entonces, si atravesó todas estas ondas, pues hay que ver las 5. Si hay alteraciones, quiere decir que pasó todo perfectamente bien y apareció la onda 5. Si no hay onda 5, vamos a ver por qué no llegó, o si llegó muy alta, o muy bajita, o diferente. Entonces es muy importante que vayan viendo esta situación, ¿no? Luego vienen los potenciales evocados positivos en estado estable, ¿no? Por sus citas en inglés, PAE, también conocidos por siglas en inglés, ASS, auditorio, respuesta, constituyen elementos objetivos de evaluación, de aparición y respuesta cerebral obtenida por el estímulo acústico repetido. Luego viene las hipoacusias de conducción. Este es todo un capítulo, lo vamos a dejar hasta acá. Nos seguimos mañana, por favor, jóvenes. ¿Les parece bien? Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Entonces, voy a decir algo. Ya nos mandaron, vamos a tener que pasar lista. La coordinación nos pidió que pasáramos lista, porque ya se van a suspender alumnos que no vengan a la clase. Vamos a tener que hacer lista diaria a partir del siguiente módulo. Ya ven que yo era la idea que no, porque ese tiempo lo aprovechamos para la academia, pero hay que seguir el sistema. Eso nos marca los cánones y hay que hacerlo, ¿no? Entonces vamos a pasar lista, procure llegar a tiempo a las clases para que se pueda pasar. Ahorita no, los repasos no. En el siguiente módulo que vamos a emprender. Hay que sean puntuales lo más que se pueda, ¿eh? Claro que habrá sus consideraciones porque somos flexibles en todo. La idea es ayudarlos, pero también formarlos. Y parte de la formación es, yo sé que ustedes tienen las posibilidades de asistir a la clase, pero vamos a tratar de pasar lista porque los que no tengan un tanto por ciento de asistencia se les va a negar el examen a la próxima módulo, ¿eh? Así que, ojo, mañana nos vemos a esta hora, a las 9. Muchísimas gracias por su atención, que descansen, muy buenas noches. ¿Alguna pregunta antes?
Yo, doctor. No, doctor. Bueno, gracias jóvenes, hasta mañana, bye. Hasta mañana, doctor. Gracias.